Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Santa Eucaristía en este 29 de enero. Celebramos la memoria del beato Manuel Domingo y Sol, sacerdote español, conocido popularmente como Mosensol, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús y un gran apóstol de las vocaciones, denominado así por el Papa Pablo VI. Hoy, en el día de este gran sacerdote, de este gran apóstol de las vocaciones, oremos para que el Señor nos envíe muchas vocaciones sacerdotales y religiosas en la Iglesia, y especialmente para que el Señor le conceda la perseverancia a los que ya han iniciado ese camino en la Iglesia. Celebremos juntos la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor, que nos llama a construir su reino, esté con todos ustedes. Hermanos, antes de participar de la Santa Eucaristía, pidamos el perdón al Señor de nuestros pecados para entrar con traje de fiesta y de gracia a celebrar la fe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti, oh, yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que descubriste al beato Manuel Domingo y Sol el profundo sentido de toda vocación, en especial de la vocación sacerdotal, concédenos por su intercesión abundantes apóstoles de las vocaciones y generosas respuestas a sus llamadas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura, la carta de los Hebreos. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar, año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto de haber sido purificados para siempre no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabrios. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo.
No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí me refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todos. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperen el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, al escuchar este evangelio, en primer lugar aclarar el término hermanos al que se refiere esta palabra de Dios, porque esto genera mucha confusión, sobre todo generadas por las corrientes no católicas del cristianismo, que aseguran que María tuvo más hijos o que Jesús tuvo más hermanos carnales. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos dice el evangelio de hoy? Nos dice que estaba Jesús en un lugar y llegó su madre y sus hermanos. El término hermanos, adelphois, en griego, hace referencia a los parientes y a los cercanos. En varios otros textos de la Sagrada Escritura se utiliza el término hermano para denominar al cercano. Incluso en otros textos
A los apóstoles de Jesús se les denomina los hermanos del Señor. Entonces, para decir que alguien era hermano de sangre de una persona, se le denominaba fulano, y el apellido era como decir hijos de Alfeo, ¿verdad? O fulano y fulano, hijos de María, ¿no? En ningún texto de la Escritura se habla de que María haya tenido hijos, otros hijos aparte de Jesús. En cambio, sí se habla de los hermanos del Señor, que es un término muy amplio. La palabra hermano es muy amplio en el tema de la Sagrada Escritura. Sabemos que Jesús fue primogénito y que en la cruz, con el derecho que tenían los familiares de estar más próximos al que era condenado, solamente como familiar directo de Jesús aparece María. Si Jesús hubiese tenido más hermanos, hubiesen tenido que estar allí, que eran los que tenían derecho de estar allí al pie de la cruz. Sin embargo, solo María estaba porque María era el único pariente directo que le quedaba a Jesús en ese momento. Entonces, aclarado este tema, ¿verdad? Sobre todo a nosotros como católicos que defendemos la Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua de María, ver también lo que nos quiere decir el Señor cuando dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la palabra de Dios. Y hemos cantado al principio, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor, ¿no? Jesús quiso ampliar su familia. Él dice, no me interesan tanto los lazos de sangre, sino la familia que se va a formar con todos aquellos que cumplan la voluntad de Dios. Es decir, la familia de la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza y de la cual nosotros somos los miembros de su cuerpo. Y cuando se refiere a cumplir la voluntad de Dios, es decir, a que cada uno viva la vocación a la que ha sido llamado. O sea, en la iglesia de Dios, en esta familia, la manera de cumplir la voluntad de Dios es muy diversa. Hay un abanico de servicios, de vocaciones en la iglesia, ¿no? Está, por ejemplo, el servicio del sacerdocio o la vocación sacerdotal. Está la vocación religiosa. Está la vocación misionera. Está la vocación laical. Está la vocación a formar familias cristianas. Y cada una de ellas es súper válida e importante para la iglesia. Es importantísimo la vocación sacerdotal. Sin sacerdote, no, ¿quién va a pastorear el pueblo de Dios? A todos nos gusta estar bien atendidos, eclesiásticamente hablando. Es decir, ¿a cuántas personas van a las parroquias? Ay, yo necesito un sacerdote ya. Necesito confesarme ya. Necesito que el padre vaya a mi casa ya. Entonces yo les digo siempre a la gente, miren, recuerden que somos pocos y tenemos muchísimas tareas. Ustedes recen para que hayan vocaciones y cultívenlas también en sus casas, ¿verdad? Porque muchas veces puede suceder que recemos por las vocaciones. Ay, Señor, danos vocaciones sacerdotales, pero no en mi familia, en la familia de la vecina, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es orar solamente a Dios para que nos dé vocaciones así en general. Señor, que en mi casa haya uno de mis hijos que te sirva y cultivarle la fe desde pequeño, ¿verdad? Los países más profundamente religiosos no tienen problemas vocacionales. Hay países de América Latina donde la fe se cultiva en los niños desde chiquitos, donde se les acompaña en su proceso de fe y de ahí salen las vocaciones sacerdotales y religiosas. ¿Cuáles son los países que tienen problemas o carencias vocacionales? Aquellos donde la religiosidad ha pasado a un segundo plano o donde la fe ya no se cultiva en la casa. La casa es el origen más importante de las vocaciones, al sacerdocio y a la vida consagrada, aunque Dios en sus planes pues a veces saca sacerdotes y religiosos de familia incluso no católica o de familias no practicantes, porque Dios hace las cosas a su manera. Y dentro de la gama vocacional pues también está la vocación familiar cristiana. Cumplir la voluntad de Dios formando una familia. Yo en estos días decía en una Eucaristía que no todo el mundo tiene la vocación a casarse, porque, ¿verdad?, la gente pregunta así como que si es algo automático. Mira, y por fin, ¿cuándo te vas a casar tú? Mira la edad que tienes y todavía no te has casado. Y yo siempre le digo a la gente, pues no todo el mundo tiene esa vocación ni tiene esa capacidad de formar una familia. No es fácil, ¿verdad?
Entonces pareciera que tuviésemos un esquema, nació, creció, se casó y se murió. No, no todo el mundo tiene por qué cumplir ese esquema, no todo el mundo tiene la vocación al matrimonio, como no todo el mundo la tiene al sacerdocio o a la vida consagrada, ¿no? Y hay que respetar la vocación de cada uno, incluso hasta desde la soltería, pues una persona puede vivir su entrega a Dios, ¿verdad? Y dedicarse de lleno a Dios. Entonces hay una multiforme manera de acceder a esa voluntad de Dios y cumplirla. Y un ejemplo de vivir la vocación, de vivir la llamada de Dios, es este gran hombre, este gran santo que hoy celebramos, Manuel Domingo y Sol, sacerdote español, oriundo de Tortosa. Desde muy pequeño creció en un hogar cristiano, lo que le favoreció precisamente el cultivar su vocación. Se formó para ser sacerdote, fue ordenado sacerdote muy joven, a la edad de 24 años, y ejerció diversas tareas en la iglesia española de su tiempo, del siglo XIX, que era tan difícil. Fue director espiritual, fue confesor, fue párroco, etcétera, ¿no? Trabajó en la formación sacerdotal. ¿Y qué le motivó a él a hacer una gran tarea en favor de la iglesia, como la de cultivar las vocaciones? Dice que un día iba caminando por la calle y se encontró con un seminarista pobre que le llamó la atención porque iba muy deprisa, y le preguntó: don Manuel, ¿a dónde te diriges? Y le dice aquel seminarista llamado Ramón Valero: a comprar un poquito de vela para estudiar esta noche, para mí y para mis compañeros. Y don Manuel le pregunta: ¿y han comido algo? El seminarista le responde: desde esta mañana nada. Que era una época de mucha pobreza en España. Los seminarios estaban cerrando por la incapacidad de darles de comer a los seminaristas. Había muy mala formación sacerdotal por ese mismo problema. Y Mosensol les dijo: vengan mañana a mi casa y yo les daré de comer. Y desde ese momento, dice que después de dar gracias a Dios en una Eucaristía frente al Sagrario, se le ocurrió formar un grupo de sacerdotes que trabajaran por las vocaciones. Fue una inspiración del Espíritu Santo. Y allí nació la idea de formar la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, cuyo carisma principal es la formación de los sacerdotes. Y este sacerdote, don Manuel, al conocer a este seminarista y a otros seminaristas, puso todo su empeño y hasta su dinero personal, su herencia, en comprar casas para albergar seminaristas gratuitamente. Él los formaba, les daba casa, les daba estudio y luego los entregaba a sus obispos para que ya se ordenaran sacerdotes, pero preparados, formados. Y así nace la Hermandad de Sacerdotes Operarios, cuyo carisma en la iglesia es eso: formar a los futuros sacerdotes y apoyar las vocaciones. Son 3 las notas características de esa asociación sacerdotal: el trabajo por la juventud, por las vocaciones y por la reparación eucarística. Y cuando decimos por la juventud, es porque el mismo don Manuel decía que es de la juventud de donde salen las vocaciones. Entonces, ¿cómo vamos a querer vocaciones si no trabajamos por los jóvenes? Si no tenemos iniciativas pastorales en favor de los jóvenes, si no los ayudamos a descubrir su vocación. Y el beato Manuel Domingo y Sol muere en el año de 1909, ¿verdad? 25 de enero de ese año, entregando su alma a Dios, y ya fundadas varias casas, albergues, que se llamaban las casas de San José, o colegios de San José, para albergar a seminaristas necesitados y pobres y allí poderlos formar y entregarlos a sus diócesis. Fundó el Colegio Español de Roma para que los sacerdotes ya ordenados tuviesen la posibilidad de estudiar posgrados, y así pues hizo una gran labor al servicio de la iglesia, y eso le ganó a este sacerdote tan humilde, tan sencillo, a lo mejor tan discreto, tan poco conocido, se ganó que el Papa Pablo VI, cuando lo declaró venerable, dijera: el beato Manuel Domingo y Sol es
el apóstol de las vocaciones, por todo lo que hizo, por tantos seminaristas y sacerdotes que se formaron gracias a esa entrega, a esa generosidad. En concordancia con el Evangelio de hoy, cuando uno descubre cuál es la voluntad de Dios en nuestro camino, en nuestra vida, nos sentimos felices y realizados como este gran sacerdote o este gran hombre. Entonces pidámosle a Dios espíritu de discernimiento, el Espíritu Santo, para que los jóvenes que se cuestionan su camino vocacional puedan encontrar el camino de seguir la voluntad de Dios y que, siguiendo el ejemplo de Cristo, seamos pastores, seamos religiosos, seamos laicos, seamos testimonio para el mundo que tanto necesita de nuestra obra, de nuestro servicio, de nuestra entrega, de nuestra caridad. El mundo necesita hoy apóstoles al servicio del Señor. Que Manuel Domingo y Sol bendiga hoy a todos los que sienten esa llamada de Dios, pero no la han ejecutado, no la han puesto por obra, y que el Espíritu Santo sea su guía y su luz. Que así sea. Y hermanos, les invito a que invoquemos a Dios que se inclina sobre nosotros para escucharnos, para defendernos, para ayudarnos. Y vamos a decir a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que cumpliendo el mandato de Jesucristo de anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo, atraiga a su seno a todos los que buscan a Dios, aún sin saberlo, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que obren con criterios de justicia y verdad, para que acaben con la corrupción y la estafa, y den serenidad y garantías a todos los hombres de nuestra patria, oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren la marginación, la enfermedad, el hambre, la guerra y el atropello a su dignidad, para que sean protegidos por leyes justas y acogidos con respeto por todos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que han sido llamados al seguimiento de Jesucristo pobre, virgen y obediente, para que como Él viva en disponibilidad y apertura a la voluntad del Padre, oremos. Padre, escúchanos. Por los que han muerto repentina y violentamente, por los que dejaron este mundo esperando ver el rostro de Dios, para que regocijen de su felicidad y desde Él interceda por nosotros, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que participamos de la vida de Jesucristo, para que con espíritu humilde y corazón pobre reconozcamos su salvación y se la supliquemos para nosotros y para todo el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Señor, escucha la oración de tus hijos, que en el cumplimiento de tu voluntad quieren ser contados como miembros vivos de tu familia santa, y da a cada uno tu fuerza y tu amor para no desfallecer nuestro peregrinar hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en esta conmemoración del Beato Manuel Domingo y Sol, y haz que este sacrificio se eleve a ti como alabanza perfecta y nos obtenga la plenitud de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por tu Hijo amado Jesucristo. Porque Él es tu palabra y por Él hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, para cumplir tu voluntad y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron esperando la resurrección. En un momento de silencio encomendemos a nuestros seres queridos difuntos. Y todos los que han muerto, Señor, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Mis hermanos, agradezcamos al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros, ese Padre amoroso que tanto nos cuida, con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. En Jesús nuestro Salvador, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de María. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo.
Oremos. Que esta sagrada comunión nos confirme, Señor, en la fe y nos ayude a alcanzar la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Darle las gracias a todos los que participaron en esta Eucaristía, a todos los que tras cámara trabajan para ustedes, dar las gracias a todos los bienhechores, a todas las personas que colaboran con este canal, que Dios les bendiga y se los multiplique. Un saludo especial a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos en el día de su fundador. Oramos para que tengan abundantes vocaciones y puedan seguir prestando este servicio a la Iglesia de Dios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, Señor, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas. Amén. La tarea que nos deja el Evangelio de hoy es a descubrir a qué nos llama Dios, a qué servicio nos llama Dios dentro de su iglesia, cuál es la vocación a través de la cual puedo yo cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Y descubriéndola, pues allí es donde comienza el camino de la felicidad, cumpliendo la voluntad del Señor, como dice la Biblia. El que cumple la ley del Señor es feliz. Entonces, viviendo esta palabra que hoy el Señor nos ha regalado, pueden ir en paz. ¿Quién es esa? Brillante como el sol y como la luna, María es, María es, María es María.